caricatura tiene la intención de lograr una sonrisa, una reflexión humorística, una visión alegre, incluso en algunos casos, ¿no? Pero yo no diría que es todo esto una caricatura, lo que estamos viviendo, aunque quizás relacionada con la acepción que tiene caricatura, es decir, la deformación de ciertos rasgos, podríamos aceptar ese símil, ¿no? Porque en efecto lo que estamos viendo, bueno, es una deformación no reciente, sino que ya viene esta enfermedad desde hace muchísimo tiempo. La, a, a mí me pasaba una cosa, que en ocasiones hacía dibujos y yo decía, puchicas, yo esto como que ya lo he dibujado, ¿no? Y me refería a situaciones donde veíamos los pactos entre partidos políticos irreconciliables aparentemente, la viveza de algunos actores políticos, la torpeza de mandatarios, etcétera. Todo eso se ha repetido, pero francamente a mí lo que me parece que no hemos vivido es lo que vemos hoy, es decir, el crimen organizado eh, permeando en varias instancias del Estado. Y ojo, que estamos hablando de una banda, ¿no? Porque gracias a la extracción o como se llama la explotación del celular de Leandro Norero, nos hemos enterado de algunas cositas medio chuecas y algunos personajes y algunas acciones, etcétera. Pero Leandro Norero representaba apenas una de tantas bandas que hay aquí, ¿no? En pugna del crimen organizado. Entonces, eso sí que no habíamos visto. Entonces, uno podría decir, no, pues nuestros antepasados siempre se han quejado de los nuevos tiempos. Nuestros abuelos, a nuestros padres les decíamos, esto nunca habíamos vivido. Y así todas las generaciones. Bueno, yo no sé, quizás ya estoy acercándome a viejo, pero estoy diciendo más o menos lo mismo. Esto sí que realmente no se había visto, ¿no? Adelante, pues, César. ¿Cómo podemos hacer, estimado Bonil, comparaciones adecuadas, ¿no? con el pasado? Queremos, como usted dice, sentir que esta es una época extraordinaria, pero bueno, este año el trágico asesinato de Villavicencio y hace unas décadas fue el de Abdón Calderón Muñoz. Este año Claro. hubo un escándalo político que sacó un gobierno y los años 90 eso era todos los martes y los jueves. La crisis de seguridad quizá es lo único, pero en un momento hubo violencia política, las masacres del 59, de Astra, la casona universitaria. Es decir, el Ecuador es totalmente ajeno a estas cosas. ¿Qué es lo más sano? Pensar que ahora o nunca es el momento de combatir la peor crisis de la historia o pensar que ya hemos sobrevivido y esto también pasará. Bueno, la enfermedad es parte de la condición humana y los organismos sociales, las sociedades, son también propensas a la enfermedad, claro que sí. Por eso cuando se escucha visiones o se escuchan, mejor dicho, posiciones que hablan de exterminar, erradicar la corrupción, bueno, hay que saber que eso es imposible, eso es irreal, más o menos como la, la Inquisición que pretendía acabar con el pecado, acabar con el mal, y a ratos podría sonar como inadmisible o muy atrevido el decir que hay que entender esta dinámica entre el bien y el mal, entre legalidad e ilegalidad. Lo importante es el equilibrio. Entonces, cuando una sociedad está demasiado enferma, como en este caso, me parece correcto el nombre, es decir, que el crimen organizado ya se instale en puestos claves de la administración pública, eso sí que es una enfermedad muy grave y hay un desequilibrio. Uno estaría, si fuera un organismo humano, estaría propenso a la muerte si no se le da un tratamiento oportuno, una buena quimioterapia. Vemos países que fracasan, se habla de estados fallidos, porque en efecto estos correctivos, este equilibrio deja de existir. Entonces, como tú bien traes a colación
eventos de violencia política, escándalos de corrupción, siempre va a haber en nuestro país. Lo importante, me parece, es el equilibrio. Y ahí creo que parte de ese equilibrio es lo que estamos haciendo en este momento, que es hablar, que es conversar, que es opinar, que es comentar, visibilizar lo que pasa en nuestro país. Es decir, el periodismo de opinión, el periodismo de investigación, es más o menos, yo te diría que una de las, quizá el actor, el periodismo serio, digamos, valioso, quizás ha sido el actor más importante en mantener este equilibrio, porque en los poderes públicos lo que hemos visto es una gran impunidad, no solamente hoy, sino antes, ¿no? Bueno, en el caso de Abdón Calderón, finalmente estuvo preso, pero yo diría presito, Jarrín Cagüeñas, ¿no? Pero porque ha habido muchísima impunidad, pero quienes logran señalar la enfermedad, a mí, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero me da la impresión de que ha sido el periodismo. Quizás ahora algo las redes sociales, no sé, ¿no? Adelante, quien pregunte. Cuando nos hemos vuelto una sociedad en cierta manera de que espera la perfección de un hecho, el que no haya corrupción para recién ser proactivos y recién intentar buscar la felicidad y la convivencia, esperamos a que todo esté solucionado. No estamos dispuestos a hacer algo o ser mejores ciudadanos o mejores personas en las circunstancias actuales o con o con las situaciones actuales. Tendemos a esperar siempre que todo esté ya solucionado para recién actuar. Bueno, siempre somos muy cómodos, ¿no? En general. Si cae un árbol del vecindario y esperamos que sea el vecino el que salga a recoger las hojas o que sea el de la casa de al lado el que llame a la empresa eléctrica para que venga a arreglar el poste. Es decir, hay que reconocer que hay mucho de eso y eso, digamos, así se ve. Es decir, que alguien nos dé solucionando. Creo que eso es muy común, ¿no? Eh, eh, pero yo creo que nuestra sociedad, César, es tan diversa que hay un gran sector de la población que no es que no le importa el país, quizás no tiene tiempo, no tiene las destrezas y no es realmente de su interés inmediato el pensar en los problemas del país, el dolerse de los problemas de la institucionalidad, ¿no? Sino que tiene que pensar en su día a día. Entonces, vuelvo a mencionar este sector del periodismo, las cámaras de comercio, actores públicos que tienen voz, que tienen una reflexión, es decir, ciudadanos que tienen capacidad de decisión, de incidencia en el debate público, en el diálogo social. Pero hay una enorme cantidad de gente que está en otra cosa, que no tiene ni trabajo. Y entonces hace 2 días, me parece, salió una noticia que daba cuenta de la vulnerabilidad de muchos sectores de ser cooptados por el crimen internacional. ¿Qué es lo que vemos en México, por ejemplo? Me parece que es ya cerca del 40% de la fuerza laboral ha sido cooptada o digamos trabaja en el sector no informal, trabaja en el sector del crimen organizado. Aunque en México me parece que no incluía todo el crimen organizado, sino solo el narcotráfico. O sea, una cosa tremenda. Entonces, estos sectores sociales, si no tienen resueltos un tema de subsistencia, la oferta de trabajo, pues va a ser lo que a nosotros, a otros sectores de la sociedad, nos horroriza y nos preocupa enormemente. Entonces, es muy complicado hablar de una sola ciudadanía. Es muy complicado. ¿Qué es lo que puede hacer cada sector desde esa posición? Es muy diverso, ¿no? Yo insisto, nosotros que somos digamos, estamos en una posición más privilegiada, llamemos así, ¿no? Tenemos un compromiso, sí, tenemos
una deuda, quizás, llamámosla así. Me refiero al periodismo, a la vocería pública, a expresar desde la ciudadanía, velar por la institucionalidad, por el derecho, etcétera. Pero otro sector de la ciudadanía, ¿qué puede hacer? Señor, Dejarte, ¿ah? eh, Es muy complicado, ¿no? lo es, y justamente le pregunto, porque usted desde el 95 da su servicio como caricaturista en el Universo, ya van a ser 30 años, y en ese sentido le pregunto, todo lo que ha pasado, todo lo que ha retratado, todo lo que ha visto, eh, ¿cuál es el factor diferenciador que usted podría decir después de tantos años retratando la cosa política del Ecuador y también de otras latitudes? ¿Qué podría decir usted que ha pasado con la caricatura en este momento? ¿Podríamos decir que cada vez ha tenido más un sentido de protesta que antes o eso es algo que ha podido debilitarse o lo contrario? Bueno, quizás una precisión. Yo no sé si brindo un servicio a Diario El Universo. Yo más me veo como un ciudadano que tengo la suerte de que mis garabatos, mis opiniones, mis humorizaciones son publicadas en un medio como es de Diario El Universo, ¿no? Es decir, yo me siento como un ciudadano y mis dibujos, más lo siento así en muchas ocasiones, como pongo en mi Twitter, en ocasiones gritar con tinta. Es lo que cuando hay cosas que me ofenden, que me indignan, etcétera, ¿no? La caricatura como género periodístico y como género artístico ha ido evolucionando. Si pensamos en el Ecuador, caricatura había, digamos, a nivel personal, de rostros, de personajes, ¿no? También en Diario El Universo, que es donde mayor antigüedad tiene el género, se retrataba un poco la vida social, ¿no? Ahora hay, digamos, pienso que vivimos una época en donde esta prima hermana de la caricatura, o primo hermano de la caricatura, que es el meme, va cobrando una presencia particular. Yo digo que el meme son parientes porque comparten el hecho de ser un lenguaje visual, es una imagen, tiene una intencionalidad humorística o satírica, ¿no? Y tercero, es generalmente un mensaje breve. Esos son, no diría la caricatura de los nuevos tiempos, pero es la expresión de humor que es inevitable en todas las sociedades y que ahora se facilita a través de las redes sociales. Y hay gente que hace un humor satírico, que usa el látigo, un humor más sanguinario, llamémoslo figuradamente, y hay gente que simplemente se burla, hace broma de muchas situaciones políticas, la gente se ríe, se siente identificada, y eso es una potencia, eso da una fuerza, una cohesión social. Reírse de un personaje, este, genera, genera cohesión social, ¿no? Y ese es algo que no se va a perder, además del sentido crítico también en la caricatura. No creo que se pierda, ni haya perdido, ni haya cambiado eso, ¿no? Estimado Bonil, para ir concluyendo y tener una reflexión final, ¿no? Recoger un poco de lo que hemos conversado y las preguntas que han hecho mis compañeros. Y tal vez me quedaría dentro de sus respuestas y lo que se ha rescatado o lo que tal vez se ha tratado de hacer desde el periodismo, desde la caricatura, desde el periodismo de opinión, desde la política, desde la parte de la investigación, pero que tanto hemos podido calar en la sociedad. Es importante los resultados. Recuerden que los esfuerzos sin resultados son nada más que cartas de intenciones o intenciones. Y sí me gustaría saber qué se ha logrado calar en una sociedad en las cuales en estos momentos siento que nada los impresiona, que nada los mueve y que estamos simplemente a expensas de recibirlo todo. Claro, bueno, ahí yo creo que, al menos en mi caso particular, creo que es buen consejo mantener la humildad en el sentido de no creer que lo que uno hace va a cambiar y transformar
eh, la realidad y el mundo. En una ocasión, recuerdo, estábamos un grupo de periodistas, de amigos, y más o menos expresaban esta desazón que estás compartiendo tú, en el sentido de, decían, bueno, pues ya hay tantas denuncias, sale a la luz tantas cosas, personajes ocultos, etcétera, y no pasa nada. Es decir, una sensación de frustración, que a ratos uno diría, ya, boto la toalla, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si no pasa nada, no hay resultados. Bueno, primero que yo creo que sí hay resultados. Al inicio de esta conversación, yo mencioné, me parece que todo esto también es resultado de de muchas investigaciones periodísticas. Yo sí resalto, con errores o no, pero resalto el trabajo periodístico de Fernando Villavicencio, de Cristian Zurita y de tantos otros periodistas de investigación de Diario El Universo, Mónica Almeida, etcétera, etcétera. Sí ha tenido un efecto, un resultado. Pero volviendo a esta... Querido Bonil, tengo una última pregunta porque ya estoy al borde de cerrar. Mi compañera Astrid se la va a formular. Adelante, Astrid. Ella la hizo, usted estaba haciendo. Está respondiendo. Ok, entonces, Sí, con esto cierro. Muchas gracias. Y yo les decía a estos amigos y a periodistas, les decía, mira, probablemente no vayamos a cambiar el mundo y no fijemos nuestra mirada allí. Con que nosotros no cambiemos, eso ya será bastante, porque uno puede botar la toalla, vender sus principios, y eso sería muy triste y peligroso. Por eso, con que nosotros logremos mantenernos con nuestros principios y haciendo un buen trabajo, un buen oficio, eso ya es un cambio, eso ya es importante. En nuestro porte. gracias, querido Bonil. Una gran mañana y un feliz año. Gracias, también un gran abrazo a ustedes y a toda la audiencia.